Vamos a cambiar un poco el foco ahora. Vamos a dejar las cirugías rápidas y de posoperatorios rápidos. Gracias. Y nos vamos a las cirugías lentas y de posoperatorios eternos. El segmento este es trasplantes de córnea, innovaciones y técnicas. Lo vamos a coordinar con Juan Rivero y vamos a tener en la mesa a los doctores Federico Cremona, Hugo Nano, Josefina Bota y el doctor Gómez Romeo. Lamentablemente Néstor Schuster no está. Si a lo largo del simposio tenemos tiempo de pasar un video que nos mandó, lo vamos a pasar. Y si no, no, porque a continuación tenemos otros módulos y está la doctora Aviciniano con una conferencia que nos interesa mucho escuchar, sobre todo en este año tan importante para lo que es la córnea, que es relacionado con el déficit de tejido que estamos teniendo. Bueno, la primera charla es de trasplante penetrante. ¿Correcto, Juan? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a hablar un poquito de lo que es la queratoplastia penetrante, pero como me tocó ser el primero empezando el módulo de trasplantes, crear una pequeña referencia. Soy Pablo Cabello, estoy en el Hospital Central de Mendoza y es en el Banco de Ojos de acá de Mendoza. El tejido corneal, todos sabemos que tiene distintas capas, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma y la de Semet. Esto es como para repasar rápidamente. Entonces, el injerto de córnea simplemente es el procedimiento de reemplazo de un tejido corneal sano por uno enfermo por uno sano. Hay distintos tipos de queratoplastías, desde las penetrantes hasta las lamelares y las queratoprótesis, como para saber los tipos de queratoplastia que tenemos, más allá de que enfocaremos a la penetrante. Los fines que tenemos de las queratoplastías, bueno, puede ser óptico, que es el que uno siempre busca, tectónico, refractivo, cosmético, ¿por qué no? Y múltiple, donde en general se busca, en el múltiple podemos tener óptico y terapéutico. Las queratoplastías se hacen generalmente en forma ambulatoria. La anestesia puede ser local o general, dependiendo del paciente, bajo microscopio, un reposo relativo, tratamientos tópicos. Un poco las queratoplastías, el éxito y por dónde vienen, dependen del grupo en el que se ubica el paciente que se va a trasplantar. Podemos decir que tenemos 4 grupos. En el grupo 1 que tiene el mejor pronóstico, de ahí el grupo 2 un pronóstico muy bueno, 80-90%, un grupo 3 bueno y un grupo 4 malo en general. En el grupo 1 tenemos las distrofias, los queratoconos, las cicatrices corneales. El grupo 2, cicatrices de otros tipos, los leucomas con alguna vascularización, las queratopatías bullosas, distrofias, los herpes inactivos. Hay algunas imágenes como para de ejemplo. El grupo 3, las infecciones activas y eso. El grupo 4, las quemaduras químicas severas, el pemfigoide, el Steven-Johnson, las enfermedades neuroparalíticas, los síndromes. ¿Por qué un poco quería poner la clasificación de los tipos de trasplantes? Si la charla era apuntando a los penetrantes. Porque más allá de la patología previa, que vamos a hacer un lamelar, un endotelial y todo, este grupo, principalmente el 4, es el que se lleva casi todos los premios para ser penetrante sí o sí. En los otros grupos pueden haber patologías que sean apuntadas más a los lamelares, pero en este grupo, indiscutiblemente, más allá de que la penetrante siga siendo de elección muchas veces en muchas patologías, estas casi exclusivamente son penetrantes. Entonces, ¿cuáles son las patologías que sí o sí hay que hacer un trasplante penetrante, un injerto penetrante? En las que se afecten todas las capas de la córnea, que se afecte la transparencia y que impida cualquiera de las técnicas lamelares. Las queratopatías bullosas con mucha fibrosis, las ectasias corneales avanzadas, muy avanzadas, las degeneraciones, las queratitis infecciosas, los leucomas cicatrizales, fibrosis, es decir, todo lo que estén afectadas, todas las capas de las córneas, sí o sí tienen la indicación de queratoplastia penetrante. Bueno, hay algunas imágenes de ejemplos, pacientes con cicatrices importantes, vascularización,
rechazos múltiples, cicatrices, un leucoma muy avanzados por queratoconos muy avanzados. Todas estas sí o sí son indicaciones de queratoplastía penetrante. ¿Cuáles son los pasos de una queratoplastía penetrante? La preparación preoperatoria, la preparación del donante, el implante del receptor, la sutura y el manejo postoperatorio, como cualquier cirugía. Pero que tenemos especial cuidado en el preoperatorio, de los trasplantes penetrantes. Un muy buen control de la presión intraocular. Siempre tenemos el cuidado, por lo menos nosotros, de sentarnos con el paciente y definir que probablemente haya necesidad de hacer más de una cirugía. Es difícil dar resultados positivos, garantía de que está, con ojos como los que vimos recién, con todas esas cicatrices y vascularizaciones. Entonces siempre ponemos bastante hincapié en el tipo de ojos que estamos operando para que sea consciente el paciente de cómo va a evolucionar. Entonces definimos bien el manejo pre- y postoperatorio para prevenir hemorragia, para hacer una cirugía tranquilo si necesitamos hacer una anestesia general, para el tipo de anestesia local, tener en cuenta si está anticoagulado y todo, pensando en que son cirugías largas y por ahí complejas, tanto en el pre, en el operatorio y en el postoperatorio. Una de las cosas que tenemos es el manejo del tejido del donante, que es el análisis del tejido a trasplantar, un poco la clasificación, el recuento, la edad del donante, el tiempo de ablación, el estado de conservación y todo eso. También recordando que la responsabilidad del cirujano, no sé si se escucha mejor, recordar que es responsabilidad del cirujano el tejido que vamos a poner. Un poco la técnica que usamos del implante. Usamos la anestesia que usamos para hacer una queratoplastía penetrante. El 90% nosotros usamos anestesia local, pero en algunos casos usamos general, con pacientes que lo ameriten, con un paciente Down, un paciente muy inquieto o algún paciente especial, hipoacúsico o algo de eso. Sí recurrimos a la anestesia general. Los pasos que hacemos en la queratoplastía penetrante, la trepanación de la córnea, esa es la trepanación de la córnea del donante, no sé si la mayoría, calculo que conoce un poco cómo la cortamos, pero hay una fotito. Y en los pasos que hacemos en la cirugía, a veces se pone el anillo, a veces no, dependiendo del paciente, hacemos la marcación con la marcación de los 8-16 rayos, el corte de la córnea, la preparación de la córnea, traemos la córnea y los puntos. En la sutura que puede ser punto separado o un surjet. En general, el tipo de paciente que tenemos nosotros, usamos mucho más los puntos separados que el surjet. De las complicaciones, tenemos las intraoperatorias tempranas, las complicaciones intraoperatorias, las tempranas, las tardías y las tempranas tardías, las complicaciones tempranas y las tardías. Intraoperatorio, para ir un poquito más rápido, una hemorragia, dificultades con la trepanación, suturas, los traumas endoteliales. Las tempranas, como las infecciones, las fallas primarias, los efectos epiteliales, y un poco más tardías, los problemas de la incisión, el astigmatismo, recidiva, vascularización, hemorragias. De las complicaciones que podemos tener un rechazo, que lo tratamos con medicación tópica y en general andan bien. A veces usamos paravulvares de corticoides o alguna vez sistémico también. Cuando todo no sale tan bien y hay una infección o algo, podemos andar mal ahí. Podamos tener una vascularización o cuando sale todo muy bien, la verdad que es un placer. Un poco rápido, tenía que ir por los minutos ahí, pero bueno, ese es como extra que me tomé estas dos diapositivas, este es el hospital nuestro, el banco, y ahí las instalaciones que estamos orgullosos de tener hace poquito del banco de ojo del hospital.
un poquito, puse 2 diapositivas, esta no quiero aburrirlo con estadísticas, pero esa es la progresión que hemos tenido de procuración en el hospital de córnea. Como ven, del año 19 que se abrió, el año 20 fue un poco atípico por la pandemia y ahora venimos remontando un montón con la cantidad de córneas que estamos procurando y preparando. Este es uno de los receptores, como están, somos una de las principales provincias de receptores de córnea. Y bueno, y acá como establecimiento hospitalario, el Hospital Central también está casi segundo en el tema de trasplantes. Bueno, ahí, gracias. Bueno, muy completo, muy claro y gracias por tu presentación. Yo quiero hacer un comentario al respecto. Mencionó un grupo de pronóstico de trasplantes, que es el grupo 4, que tenían menos del 50% de sobrevida, y ese grupo es casi una contraindicación para el trasplante, cuando a veces lo tenemos que hacer obligadamente porque no tenemos otra opción, está perforado el ojo, así todo, sabemos que las chances de que ese trasplante funcione o tenga una sobrevida son muy bajas, y si tenemos otras opciones, a veces es mejor optar por otras opciones. No sé si alguien en el panel quiere decir algo. A mí me parece que en el grupo 4 que mencionó el doctor, en algunos casos, primero hacer injerto de limbo, mejorar el limbo para tener un mejor receptor y realmente en algunos casos, sobre todo las quemaduras químicas y eso, me parece que eso debe ir ya a la queratoprostesis. Ojalá en la Argentina tengamos algún laboratorio que traiga las queratoprostesis y que no tengamos que hacer un trámite de excepción en el ANMAT para la queratoprostesis de Boston, que ya es algo que está hace varios años en la comunidad oftálmica y se usa, y acá traer una queratoprostesis es un drama. Si el doctor en Mendoza tuviera la posibilidad de acceder fácil a una queratoprostesis, muchos de esos pacientes que están en el grupo 4 le pondría una queratoprostesis. Bueno, el trasplante en caliente lo podemos poner entre un grupo 3 y 4, pero por ahí un trasplante en caliente, si uno tuviera una precaución de hacerle un pretratamiento, un absceso corneal, por ejemplo, que tuviéramos un margen de seguridad y todo lo demás, y vemos que tenemos posibilidad de hacerle un tratamiento antibiótico agresivo, por ahí lo internamos y todo, y bajarle lo que más le podamos, lo podemos cambiar de grupo. El grupo es un poco relativo. Sí, es relativo. Un poco relativo, entonces, en un principio, si a veces lo que hacemos es tratar de mejorarle las mejores condiciones para bajarle un poquito el grupo y tener mayor éxito del trasplante. Pero puedo decir algo acerca de eso. Cuando uno trata de evitar el trasplante caliente, todos lo sabemos que hay que hacerlo, vos mientras lo vas salvando al paciente lo estás condenando al mismo tiempo. Porque por lo general son patologías unilaterales. Entonces ese paciente lo curaste, tuvo el leucoma, le quedó en el centro y pasa una lista que por ahí va a tardar un montón de tiempo. Entonces vos tenés un absceso central y te preguntás, eso me pasa todos los días en el hospital, ¿se lo curo o le hago un trasplante caliente? Obviamente la decisión y el primer mundo sería curarlo para después tener mejores chances cuando haces el otro. Pero si lo vas curando, decís, por ahí lo mando al fondo. Sí, eso sí. Por ahí también en el grupo 4, vos mencionaste, lo importante también es el tratamiento, si hay que trasplantarlo y no poner una prótesis, el tratamiento sistémico con inmunomoduladores previos. Ahí hay casos, perdón, por supuesto, perdón. Hay casos que con micofenolato, podés mejorar un poquito. Sí. Nosotros en el hospital tenemos una parte de inmunología. Tenemos mucha interconsulta. Claro. Entonces, el paciente hospitalario tenemos ese apoyo de la parte inmunológica. Que es un gran apoyo. Sí. Y esos pacientes que no tienen limbo, si vos primero le ponés unos limbos a los costados, lo hacemos, los dos costados, y después lo trasplantás con un perforante por ahí a los 8 meses, más tarde, y les creaste un limbo, porque con ese limbo no le va a durar nada. Con esos limbos borrados no le va a durar. Como muy largo. Pero vuelvo a decir lo de la queratoprostesis, es una vergüenza que la Argentina no tengamos disponible. ¿Cómo haces vos para comprar la queratoprostesis? No. Posible. ¿Cómo hace alguno de los que está acá? Igual, en un bolsillo. Espera, no entres en eso, Hugo, espera.
han ido, acá yo veo chicos de laboratorios que han ido a buscarla, ¿y qué pasa? Esto se hace en la Universidad de Harvard. Sí. Entonces, ¿qué te dice Harvard? Mira, yo no quiero un intermediario, porque el intermediario después para poner en Argentina te la cobra 3 veces más. Yo la tengo aprobada por la FDA, te la quiero mandar a tu casa. ¿Me entendés? Va a tu consultorio. Nosotros tenemos las trabas de acá. Y Haces si el vos vas a trámite, hacer el trámite, esperá. Si vas a hacer el trámite en la ANMAT, el responsable sería yo como médico de todos los médicos que pongan queratoprótesis. Pero a los intermediarios no lo dejan. Entonces, tenés un tipo de traba. Es cierto lo que vos decís, porque en realidad Harvard no lo hace con fines de lucro. Exacto, ahí está. Lo que vos decís es cierto, pero lo que yo estoy diciendo de la máquina de impedir de este país, porque es una máquina de impedir este país, tengo 64 años y es una máquina de impedir. No levantes tranquilo. Perdón, está bien. no sé yo te lo qué controlo. quisiste yo te decir. lo controlo. Y entonces vas a la ANMAT a hacer el trámite y es un trámite que dura un año para conseguir. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Traértela en el bolsillo, ponerla y tener después un problema médico legal porque la trajiste en el bolsillo. Un trámite que debería durar 15 días. Pero bueno, es la máquina de impedir Bueno, que tenemos. Hugo, disculpa, hablando del absceso corneal y el trasplante en caliente. Yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Federico, que vos lo curás y lo pateás al fondo de la lista. Pero lo prioritario es salvar el ojo. Entonces, tratamiento farmacológico y hasta pensar en un recubrimiento conjuntival si es necesario. Sí, por supuesto. Exacto. Sí, que en el recubrimiento conjuntival casi que sí, lo enfriás un montón. Lo el enfriás proceso, pero ahí sí lo mandás a la lista al fondo. Claro. El Una recubrimiento. opción la que yo decía era hacerle un tratamiento de un par de días, de unos 3 o 4 días, que decir, bueno, el absceso se me achicó un poco, lo mejoré, le mejoré un poco la periferia, cosa de tener un poco más de margen, antes el recubrimiento, que sería el otro, ¿sí? Con el recubrimiento lo haces en un día y casi seguro enfriás el ojo. El recubrimiento es el procedimiento que tendría que saber todo oftalmólogo. Claro, entonces vos con eso enfriás todo y después No todos la lo ves, saben, bueno, a nosotros nos llegan para hacer recubrimientos. Sí, eso. Bueno. Muchas gracias.